Anteriormente en la isla de Whidbey, el faro se convierte en el epicentro de una pesadilla. El barco Demeter llegó a sus costas, desencadenando horrores inimaginables. El diario del capitán revela acontecimientos inquietantes. En la bodega del barco, los hombres enfrentan figuras retorcidas y sombras vivientes de ojos azules brillantes. La noche ha dejado su huella, y el pueblo se prepara para enfrentar lo desconocido. El cuidador del faro, con el diario del capitán entre sus manos, se debatía entre la urgencia de descubrir la verdad y el temor de lo que podría hallar. Las palabras desgastadas en las páginas parecían susurros de los condenados, y cada letra escrita resonaba en su mente como un eco de agonía y desesperación. ¿Qué secretos ocultaba el Demeter? ¿Qué criaturas acechaban en las sombras? Mientras pasaba las hojas, su mente se llenaba de imágenes. La figura humanoide de ojos azules y piel gris, la tormenta rugiendo en la noche, el faro marcado por la colisión. ¿Qué conexión tenía todo esto? ¿Por qué el naufragio había desencadenado el horror? El líder del pueblo, a su lado, también estaba sumido en sus propios pensamientos. ¿Era posible que las leyendas sobre los demonios de la noche fueran ciertas? El comercio con otros barcos le había proporcionado rumores inquietantes, historias de víctimas desangradas y almas perdidas. ¿Podría ser que el mundo se hubiera detenido durante 5 años para contener a esas criaturas? El aire en la pequeña casa se volvió denso, como si las sombras mismas se hubieran infiltrado en las paredes. El diario del capitán, con sus páginas desgastadas, parecía contener los suspiros de los condenados. Cada palabra escrita resonaba en el silencio, como un eco de agonía y desesperación. El guardián del faro y el líder del pueblo se inclinaron sobre el papel, sus dedos temblando al pasar las hojas. Cada frase, cada letra, era un paso más hacia la verdad, pero también hacia el abismo de lo desconocido. El chirrido de la puerta al abrirse resonó en la pequeña habitación, y los hombres se sobresaltaron al unísono. El médico del pueblo, con su mirada inquisitiva, irrumpió en el umbral, trayendo consigo noticias inquietantes. Su voz, cargada de urgencia, rompió el silencio. Señor, hoy en la mañana se ha encontrado a un hombre en las orillas de la playa. Está lleno de heridas por todo el cuerpo. Ahora mismo está en el hospital. Sería bueno que venga a verlo. El líder del pueblo asintió, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Sin perder un segundo, salió corriendo junto al médico, dejando atrás al cuidador del faro junto al diario del capitán. El cuidador dio un profundo suspiro por el breve momento de tranquilidad, pero retomó la búsqueda de respuestas. Al voltear una hoja más, vio una palabra interesante: Ususiogakure. Junio 1. El viento salado acaricia mi rostro mientras el barco se desliza sobre las aguas oscuras. Soy el capitán Adrian Blackwood, y esta es mi primera incursión en los misteriosos mares de Ususiogakure. Los encargos no esperan, y en estos tiempos inciertos, el negocio de la navegación es más rentable que nunca. El mundo quedó paralizado durante 5 largos años, y ahora, aquellos valientes que se aventuran por tierra son escasos. Incluso los ninjas, aclamados por su destreza, rara vez se aventuran más allá de sus aldeas. Pero yo, Adrian Blackwood, he sido encomendado con una tarea peculiar: recoger un cargamento de Ususiogakure. Dicen que las aguas de estos mares son engañosas, incluso para los marineros más experimentados. Pero hasta ahora, nuestro viaje ha sido tranquilo. El mapa nos indica que nos acercamos a los guardianes de estas tierras abandonadas, los remolinos. Anhelo verlos con mis propios ojos. Junio 4. Después de días de travesía, finalmente los avistamos. Los remolinos son monstruos inmensos, voraces. Podrían engullir nuestro barco sin esfuerzo, arrastrándonos a las profundidades del océano. Un halcón mensajero llegó con noticias. Debemos esperar al amanecer para ingresar a los territorios de Ususiogakure. La paga es tentadora, así que esperaremos. Los remolinos giran como gigantes devoradores de almas.
Sus aguas, oscuras y traicioneras, parecen contener secretos ancestrales. ¿Qué criaturas acechan en sus profundidades? Los marineros murmuran leyendas sobre sirenas y monstruos marinos, pero yo, Adrian Blackwood, no soy supersticioso. Sin embargo, incluso mi valentía se tambalea ante la majestuosidad de estos torbellinos. El mapa, desgastado por el tiempo y las manos que lo han sostenido antes que yo, muestra rutas antiguas y marcas enigmáticas. ¿Quiénes fueron los navegantes que trazaron estos caminos? ¿Qué conocimientos ocultos dejaron atrás? El Dr. Thornfield, nuestro médico, insiste en que estos mares albergan más que simples leyendas. Él, con su mente científica, busca respuestas en las estrellas y las corrientes. La tripulación está inquieta. Algunos evitan mirar directamente a los remolinos, como si temieran que sus ojos los atraparan y los arrastraran hacia lo desconocido. Otros, más audaces, afilan sus espadas y se preparan para cualquier eventualidad. Junio 5. Hoy fue un día tedioso. Antes de que el sol asomara nuevamente, otro halcón nos informó que podíamos avanzar. Los majestuosos remolinos desaparecieron, como si se hubieran tragado su propia furia. No tengo palabras para describir Usuciogakure. Es un paraíso en la tierra, y ahora entiendo por qué tantos anhelan llegar aquí. El puerto se extiende ante nosotros, una maravilla de ingeniería y resiliencia. Sus muelles de piedra, pulidos por las olas, reciben barcos de todas las naciones. Las velas ondean al viento, y los comerciantes, vestidos en telas exquisitas, negocian con entusiasmo. El capitán Adrian Blackwood, con los ojos abiertos de par en par, apenas puede creer lo que ve. La ciudad, recién reconstruida tras los años de parálisis global, se alza como un faro de esperanza. Las torres se pierden en las nubes, y las calles serpentean como ríos de gente. Los techos de tejas brillan bajo el sol, y los jardines colgantes adornan los balcones. El Dr. Thornfield, siempre con su libreta en mano, anota cada detalle. Los aromas de las especias, los colores de los toldos, las risas de los niños que corretean por las plazas. Esto es más que una ciudad, murmura, es un renacimiento. Pero el cargamento que transportamos no es lo que imaginaba. Esperaba tesoros o artefactos valiosos, pero solo encontramos grandes cajas llenas de tierra. Decepcionante, pero no un problema para mi tripulación. 5 ninjas están bajo mi mando, y junto a ellos, el Dr. Thornfield, un hombre de conocimientos médicos profundos y una habilidad para mantener la calma en situaciones críticas. Un grupo de personas con la banda del sonido en la frente nos encomendó llevar esas cajas llenas de tierra. Quizás por seguridad cubren con tierra lo que sea que llevan, pero ahora no importa, el tiempo nos apremia, por ello zarpamos de inmediato. Junio 7. Hoy es nuestro segundo día después de zarpar de Usuciogakure, y las cosas han tomado un giro inquietante. El aire en el barco se ha vuelto denso, como si las sombras mismas se hubieran infiltrado en las paredes. Varios miembros de la tripulación reportan ruidos extraños que provienen de la bodega. Al principio, pensamos que eran los ratones habituales en los barcos, pero estos son diferentes. Los sonidos parecen susurros, como si algo más estuviera oculto entre las cajas llenas de tierra. La bodega está llena de sombras danzantes, pero no hay rastro de ninguna entidad responsable de los extraños sonidos. Los marineros revisan cada rincón, moviendo las cajas de tierra con precaución. Sin embargo, no encuentran nada fuera de lo común. La confusión se refleja en sus rostros. ¿Estamos siendo víctimas de nuestra propia imaginación? ¿O hay algo más siniestro oculto en las profundidades del barco? La tripulación está al límite. Algunos evitan la bodega, temerosos de lo que podrían encontrar. Otros, más valientes, se adentran en la oscuridad, armados con valor y espadas. Junio 13. El tiempo se estira como un velo en el mar. 8 días desde que dejamos atrás las costas de Usuciogakure, y el barco se ha convertido en nuestro mundo flotante.
Hoy, una tormenta rugió desde el horizonte, sus olas golpeando el casco con furia. Las velas crujieron, y los marineros lucharon contra los vientos desatados. Pero lo que más me inquietó no fue la tormenta, sino lo que encontramos en la bodega. Las cajas, antes selladas con cuidado, ahora estaban dañadas. La madera hinchada por la humedad reveló su contenido: tierra. No tierra común, sino una mezcla densa y fétida. Algunos marineros se apartaron, asqueados por el olor putrefacto. Pero yo, Adrian Blackwood, no podía apartar la mirada. ¿Por qué alguien enviaría toneladas de tierra a través de estos mares peligrosos? Los gusanos se retorcían en la tierra, criaturas pálidas y hambrientas. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso la tierra misma guardaba secretos? Los marineros resanearon las cajas, asegurándose de que llegaran a su destino. Pero en sus ojos, vi la misma pregunta que atormentaba mi mente. ¿Qué propósito oculto se esconde bajo esta carga aparentemente insignificante? El mar sigue siendo nuestro compañero constante, su vastedad extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Las noches son más oscuras aquí, como si las estrellas mismas se hubieran retirado, dejándonos a merced de la negrura. Junio 14. La oscuridad se cierne sobre nosotros como un manto implacable. Después de la tormenta de ayer, el barco parece llevar consigo una maldición. Hoy, al amanecer, nos enfrentamos a una visión que hiela la sangre. Todos los animales que habíamos subido a bordo yacían muertos. Sus cuerpos secos, como si la vida misma hubiera sido drenada de ellos. La tripulación murmura en voz baja, sus rostros pálidos y ojos inquietos. ¿Qué fuerza siniestra podría haber causado esto? ¿Cómo podríamos sobrevivir sin los recursos que estos animales proporcionaban? El hambre se cierne sobre nosotros como un espectro hambriento. Decidimos encadenar al perro, nuestro fiel compañero. ¿Quién más podría haber perpetrado esta masacre? Solo una bestia salvaje sería capaz de infligir esas mordidas mortales en el cuello de esos pobres animales. Pero incluso el perro, con sus ojos tristes y leales, parece confundido por la tragedia que nos rodea. Junio 15. El barco se ha convertido en un nido de inquietudes. El aire, antes salado y fresco, ahora se siente cargado de presagios. El médico examinó a los animales muertos y descartó al perro como el responsable. Argos, fiel compañero desde cachorro, no podría haber infligido esas heridas mortales. Su mirada triste parece compartir nuestra confusión. Pero entonces, la sombra de un polizón se cierne sobre nosotros. Los ninjas, siempre alerta, sugieren que podría tratarse de una criatura espeluznante, algo que emergió hace unos años. ¿Qué sería capaz de matar a los animales de esa manera? ¿Qué oscuro propósito lo trajo a bordo? La tripulación está en guardia. Los ojos escudriñan cada rincón, las espadas están listas. La emoción de atrapar al intruso se mezcla con el temor de lo que podríamos encontrar. ¿Será un monstruo de las profundidades? ¿Una entidad que se alimenta de vida? Mi mente se debate entre la curiosidad y el miedo. Junio 16. La oscuridad se ciñe sobre nosotros. Los ninjas, con sus miradas afiladas y sus armas listas, han confirmado nuestras peores sospechas. Estamos cazando a uno de esos chupasangre. Nunca he visto uno, pero dicen que son monstruos sacados de tus peores pesadillas. No puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. La tripulación se prepara. Las espadas se afilan, y los ojos escudriñan cada sombra. El perro, Argos, nos mira con lealtad, ajeno al peligro que acecha. ¿Cómo enfrentaremos esta criatura? ¿Qué tácticas usaremos para atraparla? Junio 17. La tensión se espesa como la niebla en alta mar. Hemos buscado cada rincón del barco, pero el maldito sigue elusivo. Los cadáveres de las ratas yacen como testigos mudos de su paso. Sin una gota de sangre, como si hubiera succionado la vida de ellas. Pero lo peor es que también atacó a Argos, nuestro fiel compañero.
El perro, con sus ojos tristes y su pelaje manchado, lucha por sobrevivir. La tripulación murmura en voz baja, sus rostros tensos. ¿Qué criatura es capaz de tal hazaña? Mi mente se debate entre la ira y la determinación. Lo cazaré, lo atraparé, y lo haré pagar por cada vida que ha arrebatado. Junio 18. La atmósfera a bordo del barco es tensa, como si el aire mismo retuviera el aliento. La oscuridad se ciñe sobre nosotros como un manto implacable, y cada sonido se amplifica en la quietud de la noche. El chupasangre, esa criatura de pesadilla, ha dejado su huella en nuestra tripulación. El miembro de la tripulación que sufrió el ataque está siendo atendido por el Dr. Thornfield. Sus heridas son profundas, y la sangre mancha la cubierta. Los demás marineros observan en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de miedo y determinación. ¿Quién será el próximo? ¿Qué más acecha en las sombras? Ayumi Tanaka, apodada Ojo de Halcón, es una figura enigmática. Su mirada penetrante y su habilidad con el arco la han convertido en una leyenda entre los marineros. Pero ahora, incluso ella parece inquieta. Sus ojos escudriñan la oscuridad, buscando cualquier indicio del monstruo que atacó a su compañero. ¿Qué sabe ella que los demás ignoran? La tripulación murmura en voz baja, compartiendo rumores y teorías. Algunos creen que el chupasangre es una maldición, mientras que otros piensan que es una criatura de otro mundo. Las supersticiones se entrelazan con la realidad, y todos se aferran a la esperanza de que la luz del día disipe sus temores. Solo el tiempo lo revelará, pero por ahora, estamos atrapados en una danza mortal con lo desconocido, mientras las olas nos mecen y las estrellas observan en silencio. La noche es larga, y el misterio aún más profundo. ¿Sobreviviremos hasta el amanecer? Solo el destino lo sabe, y el chupasangre acecha en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. La noche se extiende sobre el barco como un velo oscuro, y yo, el capitán, permanezco en el puente, observando el horizonte. Las estrellas titilan como faros distantes, y el viento susurra secretos en mis oídos. La muerte de herido pesa sobre mí, como un ancla que arrastra mi alma hacia las profundidades. La tripulación murmura en la bodega, sus voces apenas audibles. Los ninjas, esas sombras silenciosas, se agrupan en un rincón. Sus habilidades son nuestras mejores armas contra el chupasangre, esa criatura que acecha en las sombras. Cada uno tiene su papel. Hiroshi Sombra Veloz Nakamura. Su figura se desvanece en la oscuridad. El chupasangre no escapará de mí, dice. Mis pies no hacen ruido, y mi daga es más rápida que su hambre. Ayumi Ojo de Halcón Tanaka ajusta su arco con manos firmes. Nuestra misión es herirlo, no matarlo, afirma. Solo así descubriremos su origen y su debilidad. Mi flecha encontrará su marca. Ryota Tormenta Silenciosa Kimura. Su katana brilla como la luna. El combate cuerpo a cuerpo es mi especialidad, murmura. Mis golpes son como el viento, y el chupasangre no verá venir su fin. Emiko llama danzante Suzuki. El fuego danza en sus ojos. Controlaré las llamas, declara. Una barrera ardiente lo atrapará. No escapará esta vez. Kazuki Hoja de la Luna Ito. Su espada corta el aire. La hoja de la luna brillará en la oscuridad, dice. Seremos rápidos y precisos. La venganza por herido nos guía. La estrategia está trazada. Al amanecer, cuando el chupasangre se retire a su escondite, la tripulación dormirá durante el día. Descansaremos para la caza nocturna. Las velas se apagarán, y los ninjas se moverán como sombras entre las tablas del barco. El destino de herido descansará sobre nuestros hombros, y la venganza será nuestra única guía. Junio 19. El sol se hunde en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. La tripulación despierta, sus cuerpos tensos y listos para la caza. Hiroshi, con su mirada afilada como una daga, se ofrece como carnada. Los demás ninjas se deslizan entre las sombras, tomando posiciones estratégicas.
Ayumi ajusta su arco, Ryota desenvaina su katana, Emiko controla las llamas y Kazuki afila su espada. En la bodega, los demás miembros de la tripulación esperan en silencio. Sus katanas están listas para intervenir si es necesario. La tensión es palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. El chupasangre acecha, y nosotros, como presas en su juego, nos preparamos para enfrentarlo. Pero entonces, el Dr. Thornfield se acerca, su rostro pálido bajo la luz de una vela. «Capitán», murmura, «el cuerpo del marinero atacado ha desaparecido. Mis pensamientos se agitan como las olas en una tormenta. ¿Cómo es posible? ¿Acaso el chupasangre se lo llevó? ¿O tal vez hay algo más oscuro en juego?» La tripulación murmura, sus ojos reflejando el miedo y la incertidumbre. «¿Qué significa esto?», pregunte al doctor. Él sacude la cabeza. «No lo sé, capitán. Pero algo siniestro está ocurriendo. Debemos tener cuidado. La noche se cierra sobre nosotros, y el chupasangre sigue ahí fuera, esperando». Hiroshi, Ayumi, Ryota, Emiko y Kazuki están listos para la emboscada. La neblina se ciñe sobre el barco como un velo etéreo, envolviendo la cubierta en una oscuridad espesa. Los marineros se aferran a las barandillas, sus respiraciones entrecortadas. Y entonces, emerge de la bruma una figura que desafía toda lógica. Hiroshi, el ninja sigiloso, se lanza hacia la sombra. Su daga corta el aire, pero la figura se desvanece como humo, escurriéndose entre sus dedos. ¿Cómo puede ser? ¿Una ilusión o algo más siniestro? Los demás marineros observan, sus rostros reflejando asombro e inquietud. ¿Quién es ella? ¿Qué propósito la trae a bordo? Pero no hay tiempo para preguntas. Desde la bodega, llegan los gritos. Los miembros de la tripulación yacen en el suelo, heridos. Sus cuerpos sangran, y el aire está cargado con el olor metálico de la sangre. El marinero que sufrió el ataque anterior del chupasangre está allí, con la boca manchada de rojo. Sus ojos, antes llenos de miedo, ahora son azules, pero no con la calidez de la vida, sino con la frialdad de lo sobrenatural. Los ninjas se apresuran a entrar, sus armas desenvainadas. El capitán y el Dr. Thornfield los siguen, sus corazones latiendo con urgencia. El marinero se retuerce, su piel grisácea, pegada a los huesos como si la muerte misma lo hubiera tocado. Los golpes de los ninjas son certeros, pero él no cae. En cambio, se convierte en una sombra negra, desvaneciéndose en una esquina de la bodega. Los ojos de los ninjas se abren incrédulos. Junio 20. El amanecer trae consigo una mezcla de esperanza y desesperación. Los heridos son atendidos por el Dr. Thornfield, cuyas manos expertas luchan contra la muerte que se cierne sobre ellos. Hiroshi, con su mirada afilada como una daga, se acerca bien el puente. Sus palabras son un susurro cargado de urgencia. «Capitán», dice, «debemos acabar con ellos antes de que se conviertan en monstruos como el primer atacado por el chupasangre. No podemos permitir que la oscuridad los consuma por completo». Sus ojos reflejan la determinación del guerrero, pero también la sombra de la desesperación. ¿Cómo puedo tomar esa decisión? Estos hombres y mujeres son mi tripulación, mi familia en este mar de pesadillas. No puedo condenarlos. Lo siento, Hiroshi, respondo con voz firme. No puedo matar a mi propia gente. Aunque la muerte aceche, debemos aferrarnos a nuestra humanidad. La noche llega, y con ella, la oscuridad se espesa. Dos cuerpos desaparecen. Los demás miembros de la tripulación entran en desesperación. La comida escasea, y la incertidumbre se cierne sobre nosotros como una tormenta inminente. Algunos no sobrevivirán hasta el amanecer. Otros ya han caído, víctimas del ataque de la noche anterior. En la bodega, los marineros se aferran a sus katanas, sus miradas reflejando miedo y hambre. ¿Cuánto más podemos soportar? ¿Cuánto más puede resistir un corazón quebrantado? La sombra azulada sigue acechando en las sombras, y yo, el capitán, me enfrento a decisiones imposibles.
¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para sobrevivir? ¿Y cuánto queda de nuestra humanidad en este mar de pesadillas? Junio 21. La tripulación se ha reducido a 15 miembros, incluyendo a los ninjas y al Dr. Thornfield. La desaparición de los atacados por el chupasangre pesa sobre nosotros como una losa. ¿Dónde están? ¿Qué destino les aguarda en las sombras? Los ninjas, siempre astutos, plantean una teoría intrigante. El chupasangre los está cazando estratégicamente, racionando la comida para debilitarnos. La idea me inquieta. ¿Cómo puede una criatura tan siniestra pensar con tanta malicia? Pero no tengo respuestas, solo incertidumbre. Decido convocar una asamblea encubierta. Los miembros restantes se reúnen, sus miradas cansadas pero llenas de determinación. Grito fuerte para que todos escuchen, anunciando nuestro próximo destino, la isla de Whidbey. En unos días llegaremos allí, y espero que encontremos respuestas o, al menos, un refugio temporal. Los ninjas sonríen. Su nuevo plan está en marcha. Pero yo, el capitán, siento el peso de la responsabilidad. ¿Qué más nos aguarda en esta pesadilla marina? ¿Y cómo protegeremos a los que aún quedan? La isla de Whidbey se alza en el horizonte, y con ella, la esperanza y el temor. ¿Será nuestro refugio nuestra tumba? Solo el tiempo lo dirá, mientras el chupasangre acecha y la oscuridad se cierra sobre nosotros. Junio 22. El sol se alza en el horizonte, y la tripulación duerme en el día, agotada por la tensión y la incertidumbre. Desde el puente, observo la cubierta con ojos cansados pero alerta. Los ninjas han trazado su plan, ocultos entre las sombras, y yo, como el único que conoce su estrategia, suspiro frustrado. La calma aparente de los miembros de la tripulación me inquieta. Actúan con normalidad, ajenos al peligro que acecha. Pero yo sé que esta tranquilidad es efímera. La luna llena se alza en el cielo, iluminando cada rincón del barco. Y entonces, las sombras se retuercen, se desprenden de los rincones oscuros. Los monstruos emergen. Los miembros de la tripulación, transformados por la maldición del chupasangre, se alzan como pesadillas vivientes. Sus ojos brillan con una sed insaciable. Los ninjas salen disparados, cada uno en su especialidad. Hiroshi, Ayumi, Ryota, Emiko y Kazuki luchan con ferocidad, pero las sombras son implacables. De pronto, otras figuras se materializan. Los animales que fueron asesinados por el chupasangre. Los perros, los gatos, las aves, todos se alzan contra nosotros. Los miembros de la tripulación gritan, luchan por sus vidas. Yo, impotente, observo cómo la sangre se derrama y los cuerpos caen. Los ninjas se ven superados. Las sombras los rodean, los arrastran hacia la oscuridad. ¿Cómo podemos luchar contra lo que ya está muerto? El barco se convierte en un campo de batalla, y la luna llena observa en silencio. La decisión me atormenta. ¿Cómo proteger a los que aún quedan? ¿Y cómo detener esta pesadilla que amenaza con devorarnos a todos? Soy el Dr. Thornfield, y me he tomado la libertad de escribir en el diario del capitán lo que acaba de ocurrir hace unas horas. Debido a que el capitán está en estado de shock, considero necesario documentar los eventos que han asolado nuestro barco, el Demeter. Aquí está mi relato. Junio 23. Horas antes que amanezca. La noche se desvanece como un sueño inquieto, y con ella, la esperanza. Los ninjas, astutos y ágiles, logran salir ilesos al usar sus jutsus. Pero los demás miembros de la tripulación no tienen tanta suerte. Las sombras negras y los ojos azules los consumen, y luego, simplemente, desaparecen. El capitán, arrodillado en la cubierta, siente la impotencia aplastándolo. El barco, antes lleno de risas y camaradería, ahora está completamente vacío. Mis manos tiemblan mientras atiendo a los heridos. Puedo sanar sus cuerpos, pero no sus almas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Qué hemos hecho para merecer esta pesadilla? Las preguntas retumban en mi mente, pero las respuestas son esquivas como fantasmas en la niebla.
El horizonte se extiende ante mí, una línea incierta entre el mar y el cielo. Mis ojos cansados buscan señales, pero solo encuentran más oscuridad. El barco, ahora un fantasma errante, se balancea con la marea. Las velas ondean como brazos extendidos hacia el abismo. El capitán se levanta, su corazón apretado por la tristeza y la rabia. Pero no hay enemigo visible, solo la oscuridad y el eco de los gritos, que ya no pueden ser escuchados. Junio 23. Por la noche, la isla de las Whidbey se alza ante nosotros como un enigma envuelto en bruma. El capitán, ahora sumido en la locura, apenas es capaz de dar órdenes coherentes. Los ninjas, con sus miradas sombrías, aún mantienen los cuerpos de nuestros compañeros caídos. Pero sé que es solo cuestión de tiempo antes de que también ellos se rindan ante la oscuridad. Por la tarde, mientras el sol ocultaba en el horizonte, preparé mi arsenal. El cuchillo de plata, afilado como un recuerdo doloroso, descansaba en mi cinturón. El chupasangre, como lo hemos bautizado, acecha en las sombras. Sus ojos azules brillan con una sed insaciable de sangre. No puedo permitir que siga destrozando a nuestra tripulación. El capitán no opuso resistencia cuando le expliqué mi plan. Sus ojos vidriosos apenas me reconocieron. Los ninjas asintieron en silencio. Saben que no hay otra opción. Esta noche, en la cubierta, enfrentaré al monstruo. Esto es muy importante, logramos herir a algunos de los chupasangre, se puede acabar con ellos cortándoles la cabeza o haciendo explotar su pecho. He salido en medio de la pelea para escribir esto, si alguien encuentra este diario tengan esperanza, se puede acabar con ellos, también funcionan los... El guardián del faro frunció el ceño, ya que las siguientes líneas estaban manchadas de sangre, pero de inmediato cerró el diario y salió corriendo en busca del líder del pueblo para informarle lo que acababa de descubrir, además de ver quién fue el único sobreviviente del Demeter. Fin del capítulo.